Buenos días. Muchas gracias por la invitación y vamos a adentrarnos brevemente en el tema del Pacto Educativo Global, que es, por un lado, un reto, un gran reto y al mismo tiempo una oportunidad y un compromiso por parte de todos de intentar no quedarnos en las ideas, sino intentar aterrizarlo, que es lo importante. Va a ser una exposición un poco introductoria y me voy a apoyar en esta presentación para fijar un poco las ideas y aclarar los conceptos que hay en el trasfondo. El gran reto que tenemos nosotros, los de a pie, es construir este pacto desde abajo, desde lo local. Sin duda alguna, al Papa, a los presidentes de gobierno, a los organismos internacionales tienen que hacerlo desde arriba hacia abajo. A nosotros nos compete pues intentar hacerlo desde cada institución educativa, desde cada aula, desde cada barrio, pueblo o ciudad. Bueno, a modo de introducción, a mí me parece muy interesante este texto del Papa en el 2019 en un congreso de escuelas ocurrentes en Nueva York, que se tuvo a la par de otro congreso de la OIEC, allí también en Nueva York. El pacto educativo nos va a cambiar la mirada y nos va a adentrar en una mirada, o nos debe adentrar en una mirada integral, mirando la realidad de la persona y de la sociedad en la que habitamos. Él nos decía, las instituciones educativas deben abrirse a la escucha de la vida. Normalmente a lo largo de nuestras instituciones religiosas católicas, cuando abrieron escuelas nuestros fundadores, pues estuvieron muy pendientes del contexto. Luego nos hemos encerrado entre las cuatro paredes y nos hemos olvidado un tanto de la realidad social, ambiental que habitamos. Y el Papa nos vuelve a cambiar esta mirada, insistiendo en abrirnos a la escucha de la vida, de las comunidades, de sus dolores y alegrías, memorias y deseos, y así crear otras posibilidades. El mundo está cambiando grandemente, ¿no? Hablamos de cambio de época, hablamos de un nuevo paradigma personal, social, ambiental, y el pacto viene como una herramienta muy válida para adentrarnos en este nuevo escenario. La exposición va a girar en torno a estos 5 núcleos. Los he titulado de esta forma, ¿no? Primero, sentir la necesidad de cambio, sentir la necesidad de una nueva educación, sentir la necesidad de un pacto por la educación, sentir la necesidad de trabajar juntos. He empleado el verbo sentir porque creo que tenemos que partir un tanto del corazón. Habitualmente partimos de nuestra cabeza, de nuestras teorías, elucubraciones, pero no es necesario tocar la realidad para palpar realmente qué problemática estamos viviendo las personas, las ciudades, etcétera, ¿no? Y a partir de estas necesidades, pues descubrir lo importante que es un pacto y lo importante que es abordarlo de forma conjunta. En cuarto lugar, hablaremos del para qué de un pacto, cuáles son sus principales objetivos y compromisos. Y en quinto lugar, unas pequeñas pinceladas en torno a los cómo, que también creo que son importantes. En primer lugar, sentir la necesidad de una nueva educación. ¿Por qué cambiar la educación? ¿Por qué cambiarla? Fijaros, veníamos ya antes de la pandemia de un escenario que era emergencia educativa. Así se recoge también en vuestro documento de Educar por una nueva sociedad del 2012, de aquí de la Conferencia Episcopal Mexicana, y también nos lo decía el Papa Benedicto XVI. Estamos en emergencia educativa. ¿Realmente fuimos conscientes de que estábamos en emergencia educativa? ¿Cambiamos algo? ¿Empezamos a mover alguna ficha o nos quedamos tan frescos? Normalmente hay un gran desnivel entre lo que decimos y lo que hacemos, que es casi nada o muy poco. El Papa, en plena pandemia, cuando relanza el pacto educativo en octubre de 2020, se atreve, con bastante temor por su parte, de etiquetar la realidad como una catástrofe educativa. Era para todos movernos. Estábamos sintiendo
este peso, pero sin embargo tampoco hicimos nada. Contestamos tecnológicamente, apañamos un poco las clases, pero bueno, salvamos un poco la situación. En fin, nada cambia. Expertos internacionales, en este caso un español, Mariano Fernández Enguita, en este tiempo después de la pandemia, nos viene a decir que la pandemia hace volar por los aires la educación tradicional. No vale, no debemos seguir haciendo lo que veníamos haciendo. Veamos esto un poco más en detalle. Antes de la pandemia estábamos en emergencia educativa. La educación estaba resultando ya caduca, no estaba respondiendo a las necesidades ni a los desafíos actuales. Se nos había quedado bastante anclada en el pasado y algunos profesores, incluso muy altivos, nos venían a justificar la situación de que aquí siempre se ha hecho así. Y eso era de rigor, el mantenerlo, ¿no? Aquí siempre se ha hecho así. Yo creo que la historia fue buena, no lo vamos a juzgar ahora, pero sin duda alguna la realidad personal, mundial, social ha cambiado muy mucho y por lo tanto también tiene que cambiar la educación. Se nos volvió rutinaria, memorística, incluso le pedíamos al alumno que reprodujera el conocimiento tal cual se lo impartíamos. Y si no ponía los puntos y las comas, le restábamos medio puntito, porque no sabía exactamente lo que estaba poniendo. Y algunos más críticos, como en el caso de Claudio Naranjo, nos llegó a decir que era toda una estafa y le estábamos robando la vida a los jóvenes porque le estábamos engañando, no le estábamos educando para el mundo que debían vivir, para esa nueva sociedad que debían construir. Y bueno, al definitiva, la educación había entrado en una vía muerta donde nada cambia. La sociedad, en paralelo, ante esta realidad educativa tan desastrosa, se nos ha ido volviendo deshumanizada. Deshumanizada, violenta, corrupta, excluyente, insolidaria, donde destruimos incluso la casa común, ¿no? A unos límites pues, muy altos. Por su parte, en plena pandemia, cuando el Papa nos dice que estamos en catástrofe educativa, él también nos decía que era un tiempo para pararnos y preguntarnos, y en esto coincide también la UNESCO, preguntarnos activamente qué estamos haciendo mal y deberíamos quitar, eliminar, qué estamos haciendo bien y deberíamos mejorar, y qué nuevo introducir. Son tres cuestiones muy sencillitas que nos pondrían perfectamente en acción. Realmente, viendo un poco esta realidad social, la educación resulta totalmente ineficaz si no responde a los grandes desafíos. Yo he querido traer ahí, por no nombrar y hacer nuevos listados, pues lo que aparece en Fratelli Tutti en el capítulo 1, cuando nos habla de las sombras de un mundo cerrado, ¿no? Urge acercarse, tocar, ver la falla, la sombra, los males. Siempre el Papa nos habla de salida, ¿no? Ustedes también han situado el encuentro de éxodo, de tocar la realidad, de dejar ya los discursos estos vacíos de nuestras aulas y ver lo que está aconteciendo realmente en las personas. Por eso que estamos poniendo no el contenido, sino a la persona en el centro. No solamente la persona del alumno, también la persona del profesor, la persona del barrio, la persona de la familia, es decir, toda persona la ponemos en el centro. Este mundo que se deshumaniza, y ahí tenemos bastantes signos, ¿no? Nuevas formas de egoísmo, la política cada vez más frágil, se desfigura y licúa la democracia, el descarte, etcétera. No vamos a nombrar todos los males y todas las fracturas sociales, pero ante esto tiene que responder la educación. Y muchas veces, pues esa es la realidad social y nosotros le damos la espalda y seguimos con nuestro discurso, con nuestro programa, con nuestras materias. Urge una educación que diagnostique y busque soluciones a las fallas locales y globales. También en estas últimas décadas, y casi me atrevería que en estos 10, 15 últimos años, se va comprendiendo la educación de una forma nueva. Hasta ahora se entendía que la educación era un apartado de lo social.
algo secundario. Lo importante era lo social. Sin embargo, la pandemia ha puesto de manifiesto que es muy importante la salud, la cuidemos o no, pero la salud es nuclear. Pero para tener buena salud tenemos que tener buena educación. De hecho, el célebre informe de Lors, que hablaba de 4 pilares de la educación, nos decía aprender a ser persona, aprender a hacer cosas, aprender a convivir y aprender a aprender. De esos 4 aprendizajes nos quedamos con el aprender a aprender. No trabajamos ninguno. En la pandemia, si hubiésemos trabajado el aprender a ser buenas personas, es decir, con valores, con virtudes, pues nos hubiésemos respetado, solidarizado más unos con otros. Y si hubiésemos aprendido a convivir, otro tanto de lo mismo. Sin embargo, hay ese gran desnivel. La educación pasa a ser el sustrato de lo social. Tanto el Papa como otros múltiples expertos e informes internacionales nos dicen que cambiando la educación logramos generar una nueva sociedad más humana, fraterna, solidaria, sostenible. Una educación que responda a los desafíos y a las necesidades de hoy y que habrá que contextualizar en cada realidad social, de cada país, de cada pueblo. Todos tienen derecho a una educación de calidad, no solamente una educación buena para los ricos, sino toda persona humana tiene el derecho a recibir una educación buena de calidad y que genere pues toda esta sociedad que hemos dicho. En este cuadro pues os doy un poco algunas pinceladas de lo que nos dice la sociedad civil. Yo creo que tenemos que tener claro que pocos momentos en la historia, tanto la sociedad civil, que podíamos centrar en la ONU y en la UNESCO, como la Iglesia y la Iglesia Católica, pues están coincidiendo en la necesidad de un pacto educativo, de pactar. El recorrido que viene haciendo la sociedad civil es, fijaros, en 1972 ya se hablaba en el informe Faure de aprender a ser buena persona. Es decir, impulsar la educación en valores, en virtudes. Y sin embargo, lo hemos desoído, no hemos movido ficha. Vino el informe de Lors, que ya lo hemos comentado. Si hoy tuviésemos que hacer una relectura de ese informe, sin duda alguna añadiríamos estos 2 nuevos aprendizajes. Aprender a servir y aprender a cuidarnos unos a otros y a cuidar la naturaleza, ¿no? Esos 6 aprendizajes. Luego vino el informe de la UNESCO de 2015 de replantear la educación y ya en él se reconocía que era necesario humanizar, que era necesario incluir, que era necesario trabajar por la paz, por la ecología, etc. Viene después el informe Cheón, los ODS, con sus 17 objetivos que no voy a nombrar, y aparece en el 2021 este informe de la UNESCO, el último, titulado Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social por la educación. Cuando el Papa relanzó en el 2020 el pacto, estuvo presente la directora general de la UNESCO y al final de su discurso dijo que estaba encantado con su santidad de trabajar con él en este convenio. No deberíamos preguntar si todos nosotros estamos también encantados de unirnos y trabajar juntos en este convenio. Previo a la publicación de este informe de la UNESCO, en el 2019, precisamente en septiembre de 2019, cuando el Papa lanzaba el Pacto Educativo Global por primera vez, la UNESCO lanzaba los futuros de la educación, en el sentido de involucrar a muchos en la construcción de este documento último que publicó en el 2021 y que sigue siendo un documento abierto para ser enriquecido y adecuado hasta más adelante. Por su parte, en el pontificado del Papa Francisco, me podía haber remitido a la Gravísimo Educazioni, pero simplemente desde que arranca el pontificado ha tomado una constante y como proyecto bandera el tema de la educación.
el Papa. Ya en Evangelio Gaudium nos hablaba de una iglesia en salida, de una escuela en salida, de ser capaces de entrar en contacto con la realidad para responder ante ella, y nos hablaba de docentes con alma, de alma, capaces de iluminar, bendecir, vivificar, sanar, liberar. Nos podíamos quedar con cualquiera de esas conceptualizaciones y realmente sería muy importante. A mí cada vez me gusta más el tema de sanar. Llegan nuestros estudiantes muchas veces muy tocados en sus propias historias personales. A veces se da el hecho de que en la calle son unos héroes y en la escuela o la universidad son unos fracasados. Y eso deberíamos corregir. En Laudato Si, entre otras muchas cosas, el Papa nos habla de un nuevo modelo de vida, de sociedad, de relaciones con uno mismo, con los demás, con el medio ambiente, con Dios. Por lo tanto, este nuevo modelo es el nuevo modelo, el nuevo paradigma que tenemos que fraguar con la educación. Luego hay varios gestos que no voy a detener. En el 2018 simplemente el gesto del sínodo con los jóvenes. Cuando hubo un encuentro de la plenaria sinodal con público, el Papa, en lugar de estar arriba en el estrado, supo bajarse y darle el estrado a los jóvenes. Y esto también nos da un símbolo, como nos decían anteriormente, de que el papel nuestro de educador, si en la escuela tradicional a finales del siglo XIX era estar arriba y delante, la escuela nueva a principios del siglo XX nos habló de estar al lado de, acompañar al niño, etc. Hoy, en pleno siglo XXI, el profesor tiene que estar detrás, dar un paso atrás para dar mayor protagonismo a nuestros estudiantes, a esas nuevas generaciones, para que realmente ellos construyan el conocimiento y se impliquen en la transformación personal y social. Luego lanza el pacto en el 2019, en el 2020 el relanzamiento. No me detengo más en esta circunstancia. Fijaros, a lo largo del pontificado, el Papa nos ha ido hablando de distintas conceptualizaciones de educar y nos habla de que educar es amar, es amar. Realmente nos deberíamos preguntar si amamos a nuestros estudiantes, y amar supone conocer y tomar partido, ¿no? Ponernos en el lugar del otro, ser empáticos, compasivos. Él nos habla, en el Congreso de 2015, el Papa en la Asamblea General nos decía: los profesores tienen que ser competentes y cariñosos. En Fratelli Tutti nos habla de la ternura, de ese amor hecho concreto, de ese amor hecho concreto. Podemos engañar a nuestro marido, el que lo tenga, yo no tengo, a nuestra mujer, podemos engañar a cualquier persona, pero a un niño o una niña se da cuenta si le sonreímos de verdad o nuestra sonrisa es postiza y falsa, ¿no? Por lo tanto, amar. También insiste que educar es dar esperanza. Y la educación tiene que ser generadora de esperanza en un mundo desesperanzado, con tantas lacras y dificultades. Lo que os decía anteriormente en Evangelio Gaudium nos hablaba de iluminar, bendecir, etc. Y nos repite también con mucha frecuencia de que educar es servir y educamos para el servicio. Fijaros, esto también es un cambio de paradigma, porque hasta ahora hemos comprendido que nuestros alumnos están al servicio. Aquí se hace lo que yo digo, página 20, este es el objetivo, esta es la tarea que tienes que hacer. No, nosotros estamos para el servicio de nuestros alumnos y les educamos para el servicio, no para cuando tengan 25, 30, 50 años y se comprometen en la transformación social, sino desde los 3, desde los 5, desde los 8, desde los 10, desde los 15 años, ya pueden estar haciendo proyectos de cambio para cambiar sus vidas y sus contextos. Y hay metodologías que así lo posibilitan. Por lo tanto, educar es servir, educamos para el servicio, educar es transformar, no llenar la cabeza, sino transformar la realidad que habitamos. Y cultivar, pues, la cabeza, el corazón, las manos. En este mundo, si me preguntarais a mí, yo me gusta mojarme, ¿qué es más importante? Normalmente solemos empezar por la cabeza,
por el desarrollo intelectual, por tener un conocimiento muy avanzado y al día, pero necesitamos partir del corazón, tocar la realidad, sentirla, compadecernos de ella, tomar partido por ella, a partir de ahí ir a la cabeza y luego no quedarnos en la mera lucubración, sino ser capaces de movilizarnos, actuar y transformar vidas y contextos. En ese relanzamiento del pacto, el Papa nos insistía de que es importante involucrar a todos. Y esto es uno de los principios básicos del pacto, ¿no? Cuando pactamos, no pactamos con nosotros mismos o con un grupito, sino que tenemos que involucrar a todos. Y involucrar a todos es a los diferentes sectores educativos, sociales, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad. Por lo tanto, involucrar a todos en la construcción del pacto. Poner a la persona en el centro y cambiar la educación para cambiar la sociedad. Y en su discurso, la directora de la UNESCO prácticamente parafrasea lo mismo que había dicho el Papa. Nos habla de que necesitamos un nuevo compromiso de la sociedad entera. Yo vivo en una población que tiene 8 colegios católicos, más otros 7 colegios públicos y una facultad. ¿Qué hacemos los colegios católicos juntos? Nada. No solamente no colaboramos, sino que competimos. Y no solamente competimos, sino lo hacemos de forma desleal, hablando mal uno de otro. No vayas al colegio de las monjas, que es peor que el de La Salle, que ahí educamos mejor. Y esta es la realidad de un colegio, de una universidad. ¿Qué hacemos juntos? Nada. El escenario ha cambiado. La sociedad se ha hecho más colaborativa y nosotros, pues teniendo esta sensibilidad, como que la hemos perdido. Estamos urgidos por activa y por pasiva a trabajar juntos, pero creyéndonoslo de verdad. Es muy difícil. He tenido que dar muchos cursos a directivos y siempre que les he hablado de colaboración he partido de 2 preguntas muy sencillitas. Y es, ¿qué preferís? ¿Colaborar o competir? Todo el mundo levanta la mano en que prefiere colaborar. Y la segunda pregunta muy sencillita es, ¿qué es lo que hacéis habitualmente? ¿Colaborar o competir? Todo el mundo levanta la mano que lo que hacen habitualmente es competir. Y eso es la realidad. Y nos va a llevar un tiempo largo de años, cambiar de escenario. Nos habla de ese nuevo compromiso de la sociedad entera, de poner a la persona en el centro y de que la educación es el pilar de la refundación de la sociedad. Por lo tanto, nos tenemos que tomar muy en serio el tema educativo. Y no es solamente cosa nuestra, es cosa de toda la comunidad educativa. Si en mi escuela se recicla, se habla de respeto, de solidaridad, pero la escuela de al lado no, pues no estamos cambiando nada. Y si en la ciudad no se recicla, no se habla de respeto ni de solidaridad, nada va a cambiar. O nos ponemos de acuerdo en unos mínimos, porque eso es un pacto, unos mínimos consensuados, y a partir de ahí pues podremos hacer más cosas, pero por lo menos unos mínimos. También en este encuentro, que yo creo que fue muy importante, que tuvo el Papa en el 2021 con los líderes de otras religiones, todas pusieron en valor la importancia de la educación. Y muchos coincidieron pues en lo que estamos diciendo de una educación integral, cabeza, corazón, mano, de una educación transformadora, de lo importante que es cambiar el currículo y de lo importante que es ahondar en un pacto por la educación. No me detengo porque no tenemos mucho tiempo. Bien, primer núcleo, sentir la necesidad de este cambio en la educación. En segundo, sentir la necesidad de pactar. ¿Por qué pactar? Un pacto por la educación no es imponer unas ideas a otras. Muchos van a pactar y se hinchan a hablar y hablar y hablar, ¿no? La esencia del pacto es salir al encuentro del otro para escucharle, para escucharle. Escuchar qué estamos haciendo mal, escuchar qué deberíamos mejorar, escuchar qué deberíamos introducir de nuevo. Por lo tanto, menos hablar y más escuchar. También nos quedamos en
elucubraciones, en elaborar teorías. No, lo importante del pacto es ser capaz de aterrizarlo, de actuar, de cambiar, de hacer cosas diferentes. Condicionar de entrada lo que se debe pactar. No, tenemos que ir con un espíritu abierto, acogedor. A veces también imponemos la dictadura de la mayoría, creer llevar la razón o saberlo todo, o reproducir el pasado por brillante que haya sido. La autorreferencialidad, la soberbia, etcétera, pues también nos distancian del pacto. Y de arriba a abajo, algunos y otros nos compete de abajo hacia arriba. Hay reticencias, indudablemente, ¿no? Estas reticencias suelen surgir del miedo a salir de la zona de confort, ¿eh? Es que yo suelo decir para acallar muchas conciencias, porque algunos dicen, no, yo no cambio porque no quiero tratar a mis alumnos como conejillos de India, ¿no? Entonces son muy respetuosos ellos. Yo suelo decir que nos equivocamos tanto o más haciendo lo que siempre hemos hecho que atreviéndonos a hacer las cosas de una forma nueva, diferente, ¿no? Ya nos coloca en una situación nueva de mayor responsabilidad, de mayor compromiso, de mayor atención a ese niño, a esa niña, a ese joven que tenemos delante. Por lo tanto, no tengamos miedo a salir de la zona de confort. Emanan también de la incapacidad de pensar en el bien común, en lo que a todos les beneficia, la dificultad de cambiar la mirada y divisionar la humanidad como pueblo global. Estamos viendo un pueblo que es local, pero también de una dimensión global. Esto es el pacto, ¿no? Un pacto local con apertura a lo global. Nos cuesta extender que todo está conectado, que somos parte de un todo, ya lo hemos visto en la actual pandemia, desigualdades entre las personas, las ideologías, vivimos en esa cultura de fragmentación, del descarte. Bueno, todo eso dificulta el pacto. Siendo positivos, ¿qué es pactar? Por lo tanto, es salir al encuentro del otro, salir al encuentro del otro, de los otros, escucharnos. Y tal vez tengamos que ejercitarnos y aprender a escucharnos de forma activa y humilde, porque muchas veces cuando nos ponemos a escuchar, pues ya estamos pensando en la respuesta, ¿no? Ya vamos, antes de qué tal, ya le voy a decir esto, ¿no? Y no llegamos nunca a calar hondamente en lo que se nos está diciendo. Tenemos que recuperar el valor del diálogo, un diálogo transparente, sincero, e incluso, ¿por qué no?, amable, ¿no? Muchas veces los diálogos se nos han vuelto bruscos, violentos. Volveremos un poquito ahora más adelante en este tema. Deseoso de comprender la posición, la aportación, la palabra del otro, ¿no? Ver su realidad. Y claro, cuando estamos tocando los diferentes sectores sociales, no es lo mismo cómo se expresa un niño, una niña, cómo se expresa un joven, cómo se expresa el docente, cómo se expresa la familia, cómo se expresa el mundo del deporte o el de la cultura, o el empresario, o la autoridad, o el párroco, o los catequistas. Cada uno tiene su lenguaje y habrá que escuchar para ver qué es lo que quiere decir, cómo lo dice, etcétera, ¿no? Y en esto de la escucha, pues a veces uno pues le echa mucha hojarasca, ¿no? Habéis oído, no sé, allí en España decimos que cuando uno se queja, lo que es la queja, ¿eh? Y nos molesta que la gente se queje, porque además lo suele hacer con palabras muy disonantes, con gritos, con puñetazos. Y yo me quedé muy tranquilo cuando me dijeron que una queja es una petición de ayuda. Y qué mejor voluntad por parte nuestra de salir en socorro de esa persona, de ayudarle. Aunque lo haya dicho de una forma gritando, violenta, sin demasiado sentido, pero quitamos toda esa hojarasca y lo que está pidiendo es una ayuda, ¿no? Tengo frío, ¿por qué no pone un poco más alta la calefacción? O no estoy entendiendo esto, ¿por qué no lo vuelve a explicar? Etcétera. Entonces, en este diálogo amable, franco, transparente, pues tenemos que ejercitarnos. Deseo de comprender la posición, percibir juntos dónde estamos y hacia dónde queremos ir, cuál es nuestra realidad concreta, y esto nos la tiene que enseñar uno y otro, y el compromiso por aterrizarlo y ponerlo en práctica. También el pacto sí es
y requiere estos 3 nuevos aprendizajes. El cardenal de Marsella, en diciembre de este año pasado, nos decía: tenemos que aprender a leer la historia desde el futuro. Estamos educando para un mundo que desconocemos. ¿Qué mundo van a vivir estas nuevas generaciones? ¿Qué herramientas le estamos dando para que sepan triunfar ahí, ¿no? Entonces, aprender a leer la historia desde el futuro, aprender a leer la historia sin dejar de lado a los vencidos, que normalmente lo hacemos pues desde un solo sector, y aprender a leer la historia desde las vulnerabilidades y debilidades, que tampoco las tenemos en cuenta. Yo creo que estos 3 aprendizajes, no me detengo, son importantes. Y terminaba su discurso el cardenal diciendo, y no solamente dolernos, ¿no? Pobrecitos, sino indignarnos, ¿no? Volvemos un poco al corazón para decir, oye, esto no tiene que seguir siendo así, tenemos que actuar y tenemos que actuar urgentemente y coordinadamente, superando la marginación, la exclusión, descubriendo los talentos, lo que pueda aportar cada uno en este proceso transformador, sumando esfuerzos y trabajando juntos. Por bonito que sea, es muy complicado. Llegando a acuerdos duraderos y válidos, ¿eh? Algunos han creído históricamente que la educación se puede cambiar a golpe de leyes, y así funcionan en muchas ocasiones los políticos, y eso no cambia nada. Y tendríamos que ser capaces de que esos cambios, esas intuiciones, las lográramos aterrizar impactando en las leyes y cambiando las leyes. La necesidad de trabajar juntos, dar una pincelada. No me detengo mucho más en el diálogo. También, en torno al diálogo, en Fratelli Tutti se nos habla de dar y recibir. Y se nos da todo este proceso. Fijaros, el Papa nos dice acercarnos, expresarnos, escucharnos, mirarnos, conocernos, comprendernos, buscar puntos de contacto. Nos da todo un itinerario muy concreto, muy claro, para entrar en la escucha. Dialogar de manera constructiva, respetando el punto de vista del otro, buscando el consenso y practicando la cultura del encuentro que tanto nos habla, ¿no? Tendiendo puentes, incluyendo a todos, generando procesos de encuentro, el gusto de reconocer al otro, ese pacto social cultural que ya avanzaba ahí. El pacto supone ceder algo por el bien común y la amabilidad en el trato de no herir y de aliviar el peso del otro, que ya hemos aludido a ello, ¿no? Por lo tanto, tomarnos en serio, ¿no? Hicimos décadas atrás ejercicios muy interesantes de diálogo, pero también hemos perdido esta capacidad dialógica, ¿no? Trabajar juntos supone colaborar, ¿no? Yo he puesto esa representación que simplifica un poco las cosas. No encontré otro dibujo porque algunos me pueden denunciar porque solamente hay hombres ahí, pero bueno, imaginamos que somos todos, hombres y mujeres. Unos empujan el carro hacia adelante, otros lo empujan en la dirección contraria y otros están en plan pasota, ¿no? Cuando deberíamos estar todos empujando, buscando el bien común de todos. Y sin embargo, cotidianamente ponemos muchas trabas. Colaborar con todos supone un cambio de paradigma del competir al colaborar. Y cambiar de paradigma nos va a llevar años. A mí tanto, he trabajado mucho, he investigado mucho sobre este tema del cambio, de construcción de redes, etcétera, y no me gusta hablar de colaboración. Lo creo que es algo muy al final del camino. Me gusta más hablar de ganar en capacidad colaborativa, de ir poco a poco aprendiendo con aciertos y con errores de cómo tenemos que colaborar. Unas etapas muy sencillitas, me he atrevido a poner estas 5, muy simples. Primero, conocernos mutuamente, realizar acciones conjuntas, un encuentro, un foro, una exposición, algo muy sencillo. Tercero, compartir recursos, programas. Cuarto, esto ya es un poco más complicado, elaborar proyectos comunes. El Papa nos habla también de la necesidad y de la urgencia de contar con proyectos comunes y crear y trabajar en red.
tanto las escuelas como la sociedad, etcétera, contando con todos los sectores de la ciudadanía. ¿Y para qué un pacto? Yo creo que esto también lo tenemos claro, no me voy a detener mucho en ello. Para co-crear juntos, a través de la educación, pues un nuevo modelo de persona, de vida, de sociedad, de relaciones, como ya se nos avanzaba en Laudato Si. Los 7 compromisos del Papa serían estos, que son muy conocidos, de poner a la persona en el centro. Pero de verdad, a veces a mí me ha tocado visitar muchos centros educativos en función de mi trabajo, y cuando me van a enseñar el proyecto educativo, dicen, mira, no, mejor no tengo tiempo para leer, me enseña un aula y yo me hago idea de cuál es su proyecto, ¿no? Y simplemente abriendo un aula sabemos quién está en el centro. ¿Quién está en el centro? Si en el centro está el profesor, o está el alumno, o está el contenido. No hace falta entrar en más discurso. Entonces, si realmente poner a la persona en el centro nos va a costar, pero es un reto, una oportunidad importantísima. Escuchar a las nuevas generaciones. Escucharlas, no las escuchamos. En clase no deberíamos hablar más de 10 minutos. El resto tendría que ser un trabajo colaborativo, constructivo por parte del alumno. Y lejos de disminuir el nivel, nos sorprenderíamos cómo nos suben el nivel. En tercer lugar, el tema de la mujer, su dignidad, sus derechos, todavía pues muy ninguneada en muchos sectores, por no decir en todos los países. La responsabilidad de la familia, de trabajar muy en conjunto con la familia. No me detengo en explicar cada uno, abrirnos a la acogida, especialmente de los más vulnerables, de los más vulnerables. Y una apuesta muy clara por los últimos, por los que necesitan más. Podríamos poner muchos ejemplos de esto, ¿no? Pero bueno, yo vivo en una comunidad la comunidad mía está encima de un colegio de infantil y primaria, en un colegio La Salle. No voy a hablar mal de otro, sino voy a hablar mal de La Salle. Y resulta que un día, pues yo salgo todas las mañanas a la universidad donde doy clase, y ese día pues era al final de la mañana a la 1, allí se terminan las clases a las 2, y el profesor de educación física con los que terminaban ya la escolaridad, o sea, en sexto de primaria, pues les plantea, vamos a hacer 2 equipos de fútbol y vamos a hacer esta actividad de jugar un partido de fútbol, después de estar 9 años en un colegio La Salle, 3 años en infantil y los 6 años de primaria. Una actividad meramente recreativa, lúdica, que ni para notas, sino para ejercitarnos y de forma divertida. Y nombra 2 capitanes. ¿Y sabéis a quiénes empiezan a nombrar ellos como miembros de sus equipos? Al niño más alto, guapo y deportista, al otro niño más alto y guapo y deportista, al feo lo van ninguneando, al gordo un poquito más tarde, y para el último, las niñas, después de 9 años de trabajo. Y hemos dado muchas matemáticas, inglés, conocimiento del medio, tal. Ese es el currículo oculto. Y si salen de la escuela marginando y excluyendo, ¿qué van a hacer en su futuro en la sociedad? Pues seguir marginando y excluyendo. O nos tomamos más en serio la educación. La escuela se nos ha vuelto antipática. Antipática para nuestros alumnos, para la misma familia y para nuestros, ¿no? Fijaros la ilusión que un niño de 3, de 5 años va a la escuela, ¿no? Que no quiere que haya ni siquiera verano porque quiere seguir en clase. Pero a medida que va subiendo en primaria, en secundaria, en bachillerato, ya no le gusta tanto ir a la escuela. Ya la escuela ha perdido su encanto, cuando tendría que ser todo lo contrario. ¿Por qué no hacer una escuela mucho más empática, acogedora? Pues ahí estamos llamados, ¿no? A renovar también el modelo económico, político, social que tenemos, y a cuidar la casa común. Pero no como algo así, pues anecdótico,
sino que esto tiene que llevarnos, todo esto tiene que llevarnos a cambiar el currículum, a poner otros contenidos y a trabajarlos de forma sistemática, estructurada, progresiva. No por soltar una vez al año unas palomitas o dibujar el arco iris en el patio, estoy trabajando la cultura de paz. O lo hago sistemáticamente o no estoy haciendo nada, sino que estoy engañando y robando el tiempo a esos niños que ya quisieran ellos hacer otras cosas más útiles y más urgentes y necesarias. Y luego el Papa también ha sugerido de 5 áreas de investigación a cargo de diferentes universidades que se van incorporando otras: la dignidad y los derechos humanos, la fraternidad y la cooperación, la tecnología y la ecología integral, paz y ciudadanía, cultura y religión. Pero bueno, en todo este proceso, escuela, universidad, demás agentes, tenemos que ir muy juntos. Desde la UNESCO, y ya voy un poquito más rápido, también en este informe se nos habla de garantizar el derecho a la educación como bien público, un nuevo contrato social, de repensar el aprendizaje, las relaciones, etcétera, una nueva pedagogía basada en la colaboración y la solidaridad, que los alumnos transformen el mundo con empatía y compasión, nuevos contenidos, ecología, interculturalidad, interdisciplinariedad, en fin, una nueva forma de trabajar, trabajo en equipo del profesorado. Yo creo que este también es un gran reto y me alegra que hayan puesto el dedo en la llaga de trabajar mucho más coordinadamente. Estamos trabajando muy fragmentadamente, cada profesor en su aula, y deberíamos trabajar mucho más juntos, ¿no? La educación permanente a lo largo de la vida, la escuela como lugar protegido, innovar, una llamada a la solidaridad mundial. También invita a las universidades a participar activamente en todos los aspectos de creación de este nuevo contrato social. O sea, las universidades pueden contribuir y deben contribuir muy mucho en este pacto social. Y es esencial que todos contribuyan en forjar los futuros de la educación, ¿no? Por lo tanto, involucrar a toda la sociedad. ¿Cómo construir el pacto? Ya la última parte, unas pequeñas pinceladas, porque no tenemos mucho tiempo. Fijaros, desde la OIEC, ya desde muy al principio, sacamos esta guía que está traducida a 16 idiomas. Y en ella se señala 4 fases. Primera, ser capaces de trabajar el pacto en el propio centro, tomar conciencia de estos cambios que se tienen que dar, para después salir al encuentro de los otros. La segunda fase sería ser capaz de trabajar con otras escuelas católicas e incluso no católicas del barrio, de la sociedad donde estamos, si no con todas, al menos con el mayor porcentaje. Tercero, trabajar con la municipalidad, intentando crear ese modelo de ciudades educadoras o ciudades del aprendizaje, como la denomina la UNESCO, etc. Y por último, ser capaces de incorporarnos a redes nacionales o internacionales, aquellos que tengan esa posibilidad. Por lo tanto, de forma progresiva iríamos abordando la construcción del pacto desde esta óptica de juntos. Desgraciadamente, todavía estamos en los primeros pasos, tomando conciencia, viendo la importancia, la necesidad, la urgencia del pacto. Nos estamos quedando dentro de la propia casa, ¿m? Y nos queda salir al encuentro del otro y salir de forma estructurada. ¿M? Hay ya incluso iniciativas políticas de otros que están construyendo pactos. Nosotros que tenemos esta sensibilidad no nos deberíamos quedar en la retaguardia, sino también lanzarnos y atrevernos a liderar la construcción del pacto. En estos primeros pasos en el propio centro, pues es, primer momento, sensibilizarnos en la necesidad del cambio, del pacto, de trabajar juntos, en imaginar soluciones, qué quitar, qué mejorar, qué nuevo introducir, en priorizar esas soluciones, decidir, planificar y actuar. Pues serían los primeros pasos como un primer borrador para, al ir al encuentro con otros, tener algo sobre lo que discutir. Quería traeros este ejemplo
En el mes de septiembre del año pasado, un grupo, enviados también ahí por el dicasterio, visitamos la región norte de Santander, en Colombia, fronteriza con Venezuela. Es una región muy problemática, ahí tiene mucho de ruralidad, tiene mucho de guerrilla, de narcotráfico, etcétera, una realidad muy compleja, y esa región agrupa a 40 municipios. Y el gobernador hace 3 años, cuando realizó su campaña, vio que la herramienta de cambio de la realidad social que estaba viviendo era la educación. Cambiando la educación, cambiaremos la sociedad. Y se compromete en abordar un pacto por la educación. Es una iniciativa, ya digo, política, social. Sin embargo, ellos han estado siempre muy interesados en el llamado del Papa, y de hecho cuando nosotros les visitamos, pues nos pidieron que les explicáramos en detalle en qué consistía, y ellos han acuñado el término de región educadora, ya no solamente ciudad educadora, sino incluso una región que agrupa voluntades. Y así van describiendo ellos. Estas son sus viñetas de cómo fueron primero sensibilizando a la ciudadanía, qué es el pacto, pues un acuerdo social alrededor de una visión de largo plazo de la educación como principal agente de cambio para construir una sociedad más justa, equitativa, en paz, etcétera, ¿no? Lo definen con sus palabras, nosotros lo deberíamos definir con las nuestras. ¿Cuál es el propósito? Y señalan algunos propósitos y se ponen como meta, una vez que firmen el pacto, de trabajar juntos de cara al 2050 y consolidar los acuerdos obtenidos. Los propósitos, transformar de forma que se entiende y aborda la tarea educativa, entender la educación es la inversión más importante para el desarrollo social, construir una nueva ciudadanía, etc. Plantean unas fases, primero socializar, construir, etcétera, y también crean esta herramienta, ¿no? Crean 2 herramientas importantes. Es un grupo, un equipo líder que dinamiza el pacto, por eso que digo, el equipo líder estaba en manos de la gobernación, pero el equipo líder puede ser un grupo de escuelas, la universidad del entorno, etcétera, junto con algunas parroquias y tomar el liderazgo, ¿no? Y construyeron 2 cosas, herramientas básicas. Primera, un equipo líder que coordinaba e impulsaba el proceso y una mesa de la alianza donde todos los sectores sociales que se iban comprometiendo con el pacto formaban parte de esta mesa, su representante. Y en esa mesa, periódicamente, trimestral, semestralmente, se da cuenta de los resultados alcanzados. Hasta ahora hemos hecho esto y esto, y ahora los siguientes pasos son hacer esto y esto, ¿no? Intentando dar cuenta de cómo habían movilizado a los distintos sectores sociales, educativos, económicos, culturales, deportivos de la ciudad. Y todo esto lo estamos documentando. Próximamente, ya a finales de este mes, saldrá el libro titulado Cómo construir el pacto desde el territorio. Cómo construir el pacto desde el territorio. Y aquí tenemos este camino, ¿no? El por qué, una invitación que nos llega local y global, con unos objetivos que debemos promover y convocar, sensibilizando, creando este equipo base con un proyecto de comunicación para que todos se sientan involucrados, movilizando a la sociedad a través de unas fases, firmando el pacto a través de esa mesa de la alianza y luego aplicando los acuerdos, ¿no? Tenemos ahí un recorrido. Yo creo que puede ilustrar el camino. En esto del pacto no se trata de que todos hagamos lo mismo y sigamos lo mismo. Yo creo que es algo muy abierto, muy flexible, porque queremos y se quiere tener la sensibilidad de uno a otro. Por lo tanto, no podemos imponer nuestras resoluciones a otros. Y nada más. Como quedan muy poquitos días para que termine este instrumento, me ha parecido también, para aquellos que estén interesados, el que contestarais el cuestionario. Hemos lanzado desde el dicasterio un cuestionario con 3 objetivos básicos. Primero, diagnosticar dónde estamos, sin mayor pudor, pues estamos empezando, arrancando, pues bueno, esa es la realidad. Segundo, el cuestionario también da pista de algunos pasos siguientes a dar, con lo cual, aunque no tengamos puntuación en ello,
vemos que podríamos hacer eso. Y tercero, se trata también de recoger algunas experiencias de aquellos que van haciendo algo para compartirlas e ilustrar el camino de otros. Y nada más. Esto es un poco lo que os quería compartir.